En el hospital, las horas pasaban lentamente, sobre todo en el turno de la noche. Las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, ya sea de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror e incluso de amor. Pero eran las de terror las que preferían las novatas. Una vez, uno de los enfermeros más viejos, don Víctor, durante una noche contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Morales, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban comidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3. En esta sala generalmente ponen a los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Morales. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era bastante agresivo y llegó a morder en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Llegó al punto de que lo tuvieron que atar a la cama, pero aún así trataba de mordernos. Si nos acercábamos demasiado, sus dientes castañeaban en el aire. Aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sí. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Morales. Como yo era el más nuevo, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba. Pero cuando llegué a la habitación, me encontré con una sorpresa. La cama del señor Morales estaba vacía, pero noté que había sangre en el centro de las sábanas. Bastante sangre, podría decir. El paciente que compartía la habitación con Morales era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargado por un terror inexplicable. Me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos y gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque uno termina acostumbrándose. Pero miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde existe una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego con horror me di cuenta que se trataban las tripas del señor Morales. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas con una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso, y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Morales se metió al ascensor, se dio la vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o quizás por la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron. Gran parte de sus tripas habían quedado afuera. No necesito decirle lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Morales, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3.
con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció. Algunos días después, enfermeras seguían viéndolo, y este mito del fantasma del señor Morales quedó, pero nadie más lo ha visto. Apenas el enfermero terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores.